¿A qué tipo de alimentos estamos adaptados genéticamente? Bueno, esto es justamente, a ver, adaptación genética. Genes son unidades de información que se traducen en estructuras de nuestro cuerpo. Proteínas, por ejemplo, como el colágeno de los huesos, ¿sí? Los genes determinan que tengamos, por ejemplo, dos ojos, una boca, una nariz, y no cientos de ojos como las moscas o las mariposas, ¿eh? Pero bueno, estos genes de los que hablábamos se traducen muchas veces en proteínas, ¿sí? Que son parte de estructuras de nuestro organismo y que también algunas proteínas pueden transformar unas sustancias en otras. A esto lo llamamos actividad enzimática de las proteínas. Pero bueno, está publicado, está escrito que estamos más adaptados genéticamente a contextos de escasez que de abundancia. Hace 1.800.000 años, 2 millones de años, el ser humano, y esto se sabe por restos de homínidos, medíamos 2 metros aproximadamente, vivíamos en grupos de unas 20 personas, las familias, dentro de los cuales estaban las mujeres, los varones. Las mujeres, las vamos a representar de esta manera, siempre muy trabajadoras ellas, iban a buscar comida y traían lechuga, hojitas, traían frutas, eh, traían algunas bayas, ¿no? Lo que por ejemplo serían las lentejas, las arvejas, las legumbres. Había, había también, bueno, uvas, por ejemplo. Bueno, en esa época nosotros, había muchos animales que nos comían a nosotros y nosotros teníamos que escaparnos de los animales salvajes. Estamos hablando de la época de las cavernas. Vivíamos o bien arriba de los bosques, de los árboles, en la sabana. Los restos de homínidos más antiguos se encontraron en África. Pero cuando encontrábamos comida, comíamos a más no poder. Si encontrábamos un árbol lleno de ciruelas, ¿sí? O de frutas, ¿qué pasaba? Que comíamos a más no poder porque podía ser que al día siguiente hubiera un tigre apostado al pie del árbol donde vivíamos o de la cueva donde vivíamos y no encontrábamos más comida. Pero en las épocas, entonces se acumulaban reservas en las épocas de abundancia y en las épocas de escasez se consumían. En las pinturas de las cuevas de Altamira, por ejemplo, en las cuevas donde hay pinturas, se veía que había como acumulación de grasa en ciertas partes del cuerpo, pero no hay registro de personas con obesidad en esa época. Se caminaba mucho, unos 15 kilómetros, por lo menos, para obtener comida, que eran unas 4 horas del día, y los varones también, con más fuerza física, iban a caminar, recorrían mayores distancias que las mujeres, y que traían, como la caza requería mayor esfuerzo físico, traían pescado, traían aves, o sea que lo que sería el equivalente a una pata de pollo de ahora también lo comían, ¿sí? Y traían huevos, ¿m? Y muy raramente carne, que en aquella época lo que dejaban los animales salvajes que habían cazado era lo que se comía. Entonces, lo que sería un churrasco de hoy, ¿sí? Que cuando llegó el europeo a estas pampas encontró que había gran cantidad de vacas, entonces se comía mucha carne, pero se sabe hoy en día que el consumo de carne roja está muy ligado a la aparición de cáncer en el tubo digestivo. Entonces, nosotros en aquella época consumíamos muchas hojas, ¿sí? Muchas hojas. Consumíamos también frutas, muchas frutas. El consumo de vitamina C hace 1.800.000 años, 2 millones de años, que es de cuando es nuestra adaptación genética. El consumo de frutas en esa época de vitamina C era muchísimo mayor que el de hoy en día. Entonces, somos principalmente frugívoros, lo que está lleno de vitaminas, minerales, que nos pone fuertes, que nos permite hacer deporte, es el consumo de frutas y verduras, ¿sí? Y aparte, entonces, se comía algo de pescado, de pollo, huevos, pero carne roja no en gran cantidad. Además, sabemos que ecológicamente no le hace bien a nuestro planeta la ganadería,
porque es de las cosas que producen calentamiento global el ganado, y que rinde mucho más el agua que se usa en producir alimentos si producimos verduras. Pero bueno, ¿qué pasa? Que en aquella época entonces no había obesidad. Cuando hace, esto es, fíjense la cantidad de ceros, 1.800.000 años, 2 millones de años. Recién hace 10.000 años, ¿sí? 15.000 años en el antiguo Egipto, aparece la agricultura. Algunas personas dicen, a ver, y tiran semillitas y se quedan a los 2 o 3 meses ya de lo que sembraron, podían comer, se quedan a vivir entonces de la agricultura. Aparece la agricultura. Esta aparición de la agricultura coexiste con grupos nómades, pero ¿qué pasa? Que aparece entonces con la agricultura, con sentarnos a mirar crecer la comida, aparece la obesidad, que es una enfermedad caracterizada por el aumento de la circunferencia abdominal, ¿sí? Y que produce diabetes, hipertensión arterial, infarto y un aumento también del riesgo de cáncer. Todo esto asociado a la aparición también de la rueda, al sedentarismo, a las pantallas, a estar más tiempo quietos, al estar menos tiempo jugando a la pelota, como hacían, por ejemplo, mi esposo cuando era chico, estaba todo el día en la calle jugando a la pelota. Ahora con el tema de la inseguridad, bueno, ahora estamos en pandemia, pero en la época de la inseguridad tampoco se podía jugar a la pelota en la calle. Entonces, esta aparición de la obesidad, producto del distinto estilo de vida, generó esta obesidad que es responsable de mucha gente joven que se muere por la obesidad, o de que haya aparecido lamentablemente desde hace 1 o 2 años diabetes del adulto en niños por la obesidad infantil. ¿Por qué? Porque la gente que quiere vender chisitos y ganar mucho dinero con eso, le pone sustancias, le pone sal, sustancias adictivas, cosas que hacen que sea realmente difícil parar de comer eso. Entonces, para poder estar saludables, tenemos que volver a comer como en la época en que no había todos estos que se llaman objetos comestibles. ¿eh? Recomiendo leer a Soledad Barruti el libro Mala Leche y a Patricia Aguirre Una historia social de la comida, como para que, digamos, redondear algunos conceptos. Pero en principio, más de la mitad del plato, y esto también coincide en las asociaciones de nutricionistas, que erróneamente durante décadas recomendaron comer hidratos de carbono, ahora hablan atinadamente de que más de la mitad del plato sean verduras y frutas, o sea, llenar el plato de colores, sabores, aromas, vitaminas, minerales que nos ponen fuertes, como Popeye que comía espinaca, o como los deportistas. Por ejemplo, escuché que del potro dicen que le cosechan diariamente de la huerta para que lo que él come esté lleno de micronutrientes. Entonces, bueno, tenemos que volver a comer como en el paleolítico, porque nuestros cuerpos están adaptados a esa alimentación, no a las porquerías que tenemos por todos lados ahora. Y lo que hay demasiado es que es un super cereal, que es el trigo. ¿eh? El trigo, el pan, los grisines, las galletitas, las pizzas, todo eso se puede hacer con harina de centeno, con harina de maíz, se puede hacer con harina integral. Lo ideal es que sea orgánico. Todo lo que es orgánico es sin agrotóxicos. Así que realmente recomiendo poder comer más saludable y moverse más. Aunque sea poner música y bailar en casa, hacerse un circuito de caminata, subir y bajar las escaleras, aunque sean 2 minutos de ejercicio. Está bien que después de 20 minutos quemamos ácidos grasos de la sangre, quemamos grasa. Pero si uno hizo ejercicio 1 minuto y quemó azúcar acumulada en el músculo, eso también sirve después generamos que el músculo se ponga fuerte y mejor, y entonces generamos que para poder reponer el azúcar del músculo, les muestro mis materiales de trabajo mientras tanto, para poder reponer el azúcar del músculo, tengamos que quemar grasa. Así que bueno, colores en el plato, diversión, no comprar la comida en el súper ni en el kiosco. La comida, lo ideal es tener una huerta orgánica en casa, o comprar orgánico,
o comprar en la verdulería, pero no en el supermercado ni en el almacén, ¿eh? Así que bueno, mm, cualquier cosa me pedirán nuevos temas. Quedo a sus órdenes, un placer. Mariana es mi nombre. Que estén muy bien y que puedan estar cada vez más sanos.